Bueno, tenemos que continuar con las claves de lo que va a ocurrir en el año que comienza, 2025. ¿Por dónde irán los tiros? Bueno, vamos a preguntárselo a nuestro director Benjamín López. Benjamín, ¿qué clave eliges para 2025? Bueno, yo creo que una de las claves es qué va a pasar con Pedro Sánchez, que a su vez tiene mucho que ver con qué va a pasar con su esposa, con Begoña Gómez, que cómo va a ir, diríamos, instruyéndose ese caso contra ella, si habrá juicio en 2025 y, en todo caso, cómo afectará esto a la estabilidad del gobierno, ¿no? Yo creo que por ahí está la clave. Bien, la clave de 2025 que elige Benjamín López es ¿qué pasará con Begoña Gómez? ¿Por dónde irá el sendero judicial que afecta a la mujer del presidente del gobierno? Y si el juicio finalmente acabará en una condena. ¿Habrá juicio y habrá condena o no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el juicio, que esta instrucción va a ser larga. Va a ser bastante larga. El juez Peinado está siendo muy meticuloso, está tomando declaración a multitud de personas. Hay muchos imputados ya, no solo está Begoña dentro del caso. Recordamos, por ejemplo, que está el rector de la Complutense, está imputado, entre otras muchas personas. Y sigue tomando declaración a unos y a otros, ¿no? Con lo cual, yo creo que el caso se va a prolongar todavía durante muchos meses. Dudo que a lo largo de 2025 se pueda llegar a celebrar ese juicio. Probablemente sí a finalizar la instrucción y a señalar la apertura de juicio oral, porque yo creo que eso es inexorable. Yo creo que hay suficientes indicios ya para que esto acabe en un juicio oral, ¿no? Sobre todo en lo concerniente al software de la Complutense y al tema del intrusismo profesional, que son los dos últimos delitos que se sumaron a la causa, en los que también el juez Peinado los metió todos dentro del mismo caso. Y estos, según todos los expertos, son los que más problemas le pueden traer a Begoña Gómez, ¿no? Porque es algo más objetivable, diríamos. Si te has quedado un software pues que no era tuyo, pues eso es más fácil de probar que un tráfico de influencias, que es algo más dudoso de probar. Todos estamos convencidos de que existió, porque Begoña Gómez no es quien es hoy si no hubiera sido la esposa del presidente, y utilizó los contactos del presidente, utilizó la Moncloa, utilizó un despacho de la Moncloa, utilizó una asesora de la Moncloa, utilizó las influencias de su marido para que se le pusieran los grandes empresarios al teléfono, para que el rector le concediera una cátedra. Yo creo que eso es evidente. ¿Eso se puede probar, diríamos, penalmente? Los expertos también coinciden en que es difícil, ¿no? Tiene que haber unas pruebas muy tangibles que nadie es tan tonto, por decirlo fácil, ¿sabes?, de dejarlas por escrito. Difícil de probar, por lo visto, veremos. Los otros delitos, ya digo, el de apropiación indebida y el de intrusismo profesional, son mucho más objetivables y son mucho más fáciles de probar si es que existieron. Aquí no queremos prejuzgar a nadie, ¿no? Hay indicios, desde luego, por eso se está investigando, y esa investigación se va a alargar, yo creo que durante bastantes meses todavía, y dudo mucho que veamos la apertura de juicio oral. ¿Cómo va a afectar esto a la Moncloa, Javier? Pues eso, yo creo que esto es otra de las claves, ¿no? Y la respuesta no es fácil. La respuesta no es fácil porque si fuera el único caso sería más fácil de analizar, ¿no? Pues se tratarán evidentemente de, si el caso de Begoña Gómez fuera uno y ya está, y no hubiera más casos judiciales, pues Sánchez tratará de ignorarlo, entre comillas, de dejar que avance la instrucción hasta que haya un juicio, que se le condene o no, con toda su, diríamos, palabrería alrededor de que le persiguen y demás, y ahí se encapsularía eso como un escándalo más de los muchos que acosan a la política española y en concreto al gobierno, ¿no? Uno más. El problema es que no se puede, yo creo, analizar de forma aislada, porque hay otros casos judiciales, otros frentes, ¿no?, los que tiene que atender Moncloa. Entonces, ¿cómo vayan avanzando todos esos? El caso Ábalos, aquí en Salpique, que lo veremos durante 2025, también en una instrucción que va a ser muy larga. Todo eso habrá que conjugarlo, meterlo en una coctelera y ver hasta qué punto acaba debilitando a Pedro Sánchez, cuya posición yo creo que es delicadísima. Y es inédito ya, y eso hay que decirlo, que un presidente que tiene a su mujer imputada siga en la presidencia del gobierno. Eso no pasaría en ningún país de Europa donde se es mucho más escrupuloso con estos asuntos. La mujer de César, además de ser honrada, tiene que parecerlo, ¿no? Y aquí, como mínimo, no lo parece. El caso es que Begoña Gómez tiene varios casos de supuesta corrupción que le rodean, no solamente uno, sino hasta 5, y por ahí, por alguno de ellos puede acabar, digamos, el juicio en una condena. Esto hay que cogerlo con mucha prudencia, pero podría pasar. Sí, evidentemente, pero es que yo creo que cuando se analizan estos casos, yo creo que hay que analizarlos desde dos perspectivas que van en paralelo, que no se van a tocar nunca,
pero que una va a la par con la otra, que es la perspectiva política y la responsabilidad política, y otra la judicial, ¿no? Entonces la judicial, pues ahí, sinceramente, pues los tribunales dirán. Yo confío plenamente en la justicia española, es lenta, muy lenta a veces, tiene muchos defectos, pero es inexorable también, es una rueda que avanza lentamente y que por muchas trabas que ha querido ponerle Pedro Sánchez, muchas piedras en el camino, la rueda sigue avanzando. La rueda pasa por encima de Pedro Sánchez y por encima de quien sea, ¿no? Si hemos visto a la hija del rey, una infanta de España, sentada ante un juez declarando, y al yerno del rey condenado y en la cárcel. Quiero decir, la justicia avanza, eso es inexorable. ¿Qué pasará? No lo sabemos. No lo sabemos, los jueces dirán. Luego está la responsabilidad política, y ahí es donde yo creo que sí se le puede exigir desde hace ya mucho tiempo a Pedro Sánchez que asuma responsabilidades políticas, porque más allá de decir que él es la víctima de todo, que es diríamos, es un cuento chino que nadie se puede tragar, nadie que analice con cierta objetividad y frialdad y distanciamiento el tema, más allá de eso no le hemos escuchado nada. No hemos escuchado asumir una responsabilidad política, no le hemos escuchado dar una sola explicación, y eso, quieras que no, le tiene acorralado también ante la opinión pública. De ahí que no convoque elecciones, no se atreva a convocar elecciones porque sabe que las perdería. Su debilidad es extrema, ¿no? Pero son dos vertientes, una la judicial, los jueces dirán, y otra la política, en la que sí, el cuarto poder, los periodistas, la oposición, los ciudadanos mismos en la calle, pueden pedirle responsabilidades a Sánchez, y deben, creo, entre todos debemos pedírselas, porque lo que está sucediendo es inédito, y más allá del victimismo no hemos escuchado ninguna explicación ni ninguna asunción de responsabilidades ante cosas muy graves que están sucediendo, ¿no? Begoña Gómez, eso ténganlo por seguro, va a seguir siendo noticia y mucho durante todo el año 2025, con esas dos vertientes, la judicial, que veremos, y la política, que ya están tardando en asumirse responsabilidades. Es diario, es noticia.